Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Decirles que aquí en Canarias, hoy 30 de mayo es festivo y estamos conmemorando el Día de Canarias, pero a pesar de ser festivo no he querido dejar de compartir, de predicar el bendito mensaje del Evangelio, que hoy va a estar basado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 33, que en un solo versículo vamos a ver una parábola completa que el Señor usó. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús sigue enseñando a través de las parábolas y después de haber hablado sobre la parábola del sembrador, que posteriormente también la explicó, ¿verdad? También habló y enseñó sobre la parábola del trigo y la cizaña y sobre la parábola de la semilla de mostaza, que es la parábola que terminábamos de ver y estudiar en el devocional de ayer miércoles. Y ahora el Señor comienza a comparar el reino de los cielos con la levadura. Seguramente ya lo sepas, pero déjame explicarte por un momento qué es la levadura. La levadura es un hongo que lo que hace principalmente es fermentar, es expandir la masa de harina haciéndola crecer. Y Jesús compara el efecto de fermentación y el efecto de crecimiento que tiene la levadura en la harina con el crecimiento que tiene el reino de los cielos en una persona. El mensaje de esta parábola es muy similar al mensaje de la parábola de la semilla de mostaza, del grano de mostaza, donde veíamos que algo muy pequeño tiene el poder de crecer en gran manera, de la misma manera que sucede con la levadura. Algo tan pequeño como es la levadura, que es un hongo literalmente microscópico, tiene la capacidad de afectar toda una masa y hacerla crecer. Algo curioso de esta parábola es que normalmente la levadura en la Biblia se usa para simbolizar el pecado. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios en su primera carta, en el capítulo 5 y en el versículo 6, que un poco de levadura leuda toda la masa, haciendo referencia a cómo un pequeño pecado puede afectar la vida de un hombre. Pero en este caso, Jesús está comparando la levadura no con el pecado, sino con el reino de los cielos. Porque cuando el reino de los cielos entra en una persona, cuando el evangelio logra penetrar en el corazón de una persona, no solamente va a cambiar un área de esa persona, sino que va a cambiar por completo a ese ser humano. El evangelio no es simplemente un mensaje de conocimiento. El evangelio no es un mensaje que se queda solamente en el intelecto del hombre, sino que la Biblia dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, al igual que la levadura, afecta a todo el organismo. No solamente toca nuestra mente, sino que también toca nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y aún tiene el poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de transformar una vida por completo, hasta el grado que incluso puede traer sanidad sobre nuestro cuerpo. Ahora bien, esta parábola de la levadura la podemos dirigir hacia 2 direcciones diferentes. La primera dirección es hacia el hombre, que ya hemos visto cómo el evangelio, al igual que la levadura, afecta a toda la persona. Pero la segunda dirección también es hacia la sociedad. Cuando el evangelio es aceptado por una sociedad, todo cambia en ese lugar. Siempre me ha gustado ese pasaje que Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo
17 y versículo 6, de cómo la gente decía de los cristianos literalmente: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. El Evangelio tiene el poder de transformar el mundo entero. Es como la levadura que cuando toca algo, lo transforma por completo. Y una sociedad que ha sido invadida por el Evangelio. Una ciudad, una cultura que ha sido impregnada con la palabra de Dios, se va a convertir en una sociedad totalmente transformada por el poder de Dios. Ese es el claro ejemplo de Nínive. La Biblia nos enseña cómo esta ciudad tenía tanta maldad que en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1 y en el versículo 2, Dios dijo que la maldad de Nínive había subido delante de él. Pero cuando Jonás proclamó el mensaje de Dios en esta ciudad y todos los habitantes creyeron en Dios, la Biblia dice en el capítulo 3 y en el versículo 5 que toda la ciudad proclamó un ayuno y comenzó a buscar a Dios. Así que Dios perdonó sus pecados y no destruyó esta ciudad. Cuando el Evangelio entra en una ciudad, cuando entra en una cultura, en una familia, en un matrimonio, créeme que todo cambia por completo. Hay un antes y un después de haber recibido la palabra de Dios. Nadie permanece igual cuando tiene un encuentro con Jesús y con su palabra. Hay algunos estudiosos que quieren interpretar esta parábola diciendo que la mujer que tomó la levadura representa a la iglesia. Y bueno, yo honestamente no voy a entrar en esa interpretación porque creo que es un poco rebuscada. No quiero decir ni que sí ni que no. Simplemente me quiero quedar con el mensaje que Jesús sí transmitió de una manera clara y sencilla. El reino de los cielos tiene el mismo poder que la levadura. El Evangelio tiene el poder de transformar todo aquello que toca. Por eso nosotros tenemos que predicar este Evangelio a toda criatura, para que así toda criatura sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Siempre eres misericordioso con nosotros. Gracias porque un día tu palabra, tu poder, leudó todo nuestro ser. Tocó nuestra vida y nos ha transformado a tal grado que ahora somos una nueva criatura. Ha habido un cambio, un crecimiento en nuestro ser. Y es gracias a ti y a tu poderosa palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. Oramos en este día que estamos celebrando el Día de Canarias, oramos por todas las Islas Canarias, para que tú las bendigas, las guardes, pero que sobre todo todos los habitantes de esta tierra te puedan conocer, puedan recibirte a ti y a tu palabra. Señor, gracias por este paraíso donde tú nos has puesto a vivir. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes y así Dios vuelve a regalarnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra del Señor, que recuerda que es como la levadura. Todo lo que toca lo transforma para bien. Dios te bendiga.